Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre de quien las expone y surgen al aceptar la invitación del equipo de dirección y producción. En ningún momento comprometen el pensamiento ni la línea editorial de Teleantioquia. José Obdulio, ¿cómo estás? Muy bien, María Clara, encantado de saludarte y saludar a nuestro invitado. Qué rico, porque hoy tenemos un tema tan especial y es el tema de la confianza. Y ese tema me gusta mucho, sobre todo cuando lo llevamos al tema de las ciudades, porque en realidad la gente yo creo que tiene confianza cuando se mejora su calidad de vida. Yo creo que eso está como íntimamente relacionado. Y eso lo tiene pues unos estudios que hace Medellín Cómo Vamos, que creo que los hemos visto muchos años y que son muy importantes porque ahora hablan de la percepción de la gente. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Sapiencia, me alegraba mucho saber que la gente percibía que la educación superior, por ejemplo, era tan importante para ellos, cuando en años anteriores ni siquiera salía la educación superior, salía la educación en general, pero ya era relevante. Entonces, preguntarle a la gente sobre cómo percibe su calidad de vida, aparte de los indicadores y aparte de lo que pasa, es valioso en ese sentido y eso muestra la confianza que tenga o no tenga en la institución. Metámosle política. En el estudio del que vamos a hablar, y que entonces no lo presento yo, en el estudio, reina la desconfianza en Medellín, el pesimismo, casi que una especie de sentimiento de ausencia del padre o de la madre, o de impotencia o de desesperanza. Y la confianza en una sociedad hace las veces del aceite en un motor. La confianza lubrica el espíritu y lubrica además los miembros que se puedan mover. O sea que es fundamental. Yo creo que si los gobiernos tienen que trabajar por algo en la vida es por la confianza. Y para eso tenemos hoy a Santiago Silva. Santiago es secretario de Cultura hoy de Medellín. Distrito de Medellín. Distrito de Medellín. También como pues, suena de raro eso de distrito, sí, ustedes ya pero se acostumbraron. Suena como cool, ¿no? Todavía digo municipio. Pero suena como cool. A mí me gusta más municipio. Sí, a mí suena más suena elegante. como cool, como wow. Sí, porque sos bogotana, entonces ya tenemos distrito. No, no como distrito, sino como que me suena como tecnológico, sí, no sé, como... Pues le cuento que hay un distrito quebrado. En un informe que presentaron sobre finanzas públicas de los municipios de Antioquia, hay un distrito que se llama Turbo y que si se descuida va a pasar a ser corregimiento, baja de distrito a corregimiento. Bueno, Santiago también fue subsecretario en la anterior alcaldía de Federico, entonces compartimos también muchas cosas y muchos espacios. Ah, usted ya conocían, ¿no? Sí, ya nos ahí conocíamos, ya habíamos trabajado. Admiro pues profundamente lo que hizo en ese momento, lo que está haciendo y también su trabajo en EAFIT, porque él pues entre gobierno y gobierno pues también trabajó ahí, él nos contará, pero Santi, sí, importantísimo porque ese tema de pues ese estudio que hiciste y lideraste es muy contundente. Contanos un poquito cuándo pasó, qué te sorprendió de eso. Bueno, y primero pues saludándolos y agradeciéndolos por la invitación. Este estudio del que estamos hablando fueron como dos estudios como enmarcados en uno. El primero ocurrió en 2022, se llamó Tenemos que hablar Colombia. El segundo fue en 2023, se llamó Hablemos Medellín. Las fechas están bien, sí están bien. 2022-2023. Y los dos estudios te dan un punto fundamental de un punto de partida, y es que las encuestas de percepción a veces no son suficientes para saber lo que la gente está pensando. Piensen que si ustedes les preguntan en una lista o les preguntan por los problemas más graves de Medellín, por ejemplo, o los problemas más graves de Antioquia, a uno le suelen dar una lista cerrada y le dicen el empleo, la seguridad. Sí, pues que uno piense otra cosa. Pero más importante, una cosa que encontramos que nos sorprendió mucho, María, es que la gente puede decir educación, pero puede estar pensando en algo muy diferente al segundo que dijo educación. Entonces, algo que encontrábamos mucho era que la gente empezaba diciendo la educación es muy importante porque es que sin educación la gente no tiene cultura. Y entonces, pues no nos está hablando solo de educación, nos está hablando de educación y cultura. ¿Y qué diferencia tiene eso con los focus group?
Es en el fondo un focus group grande. Ese es el punto fundamental. Es a través de la conversación, del diálogo, pero pues en vez de hacerlo con un par de focus group, que es lo que se suele hacer, participaron miles de personas. ¿Y por qué, pues, cómo se dan cuenta que faltaba tanta información? O sea, que no era suficiente las encuestas de percepción, que las ve uno súper robustas y súper Y que son muy valiosas, y digamos que son muy valiosas. Dos metodologías. En las campañas políticas, por ejemplo, se usan ambos. Sí. Y son absolutamente necesarios. Y son importantes. Lo que encontramos con este proceso de conversación es que nos permitía como ampliar la información que teníamos frente a, por ejemplo, qué estaba pasando en el país. En ese momento, pues tenemos que hablar de Colombia, ocurrió justo después de las protestas y movilizaciones sociales de ese año. Pospandemia. Y Hablemos Medellín ocurrió justo antes de elecciones a la alcaldía. Y lo que queríamos era también entregarle a la ciudadanía más información. La gente que está pensando, qué le preocupa, qué nos está pidiendo, y también a los candidatos. Este fue un informe que en ambos momentos se lo entregamos a todos los candidatos a la alcaldía y a todos los candidatos a la presidencia, un poco con las preocupaciones que la gente a través de la conversación nos había planteado. Pero una cosa un poquito inesperada de las sorpresas que uno encuentra es que pues era un proceso como para recoger información, pero nos empezamos a dar cuenta de algo, y era que las conversaciones salían mucho mejor de lo que pensábamos. Nosotros íbamos prevenidos. Claro, llegamos prevenidos, dijimos, el país está muy polarizado. ¿Cómo se trabó una conversación de esas? Lo hacemos con una combinación entre la construcción como de actas de la conversación. Entonces hagan de cuenta que de lo que la gente dice recogimos toda la información, y luego con un modelo de inteligencia artificial y de analítica del lenguaje de datos lo convertimos en como pedazos grandes de información que cogían tendencias. Entonces podían acumular y decir, la gente habló mucho de esto. Y por ejemplo, cuando la gente en Colombia habla... Una microdata, claro, versus una megadata, que es la que uno tiene acceso cuando está estudiando la situación política. Y nos permitía ver, por ejemplo, conexiones lingüísticas. Entonces, por ejemplo, cuando los colombianos hablan de oportunidades económicas, casi siempre las terminan asociando a la vivienda y a la educación. Eso parece una cosa, pues, digamos, que todos lo podríamos asumir, pero en el fondo es interesante saber que un colombiano de a pie, cuando uno lo coge en la calle y le pregunta por oportunidades económicas, inevitablemente va a decir, eso se resuelve con educación y con vivienda. Es como las dos cosas que están siempre en la cabeza. Cuando la gente, por ejemplo, le preguntábamos con asuntos como la Constitución, que creo que está muy en la cabeza por estos días en la conversación, la preocupación era la protección. Entonces, en esa conversación nacional, cuando los colombianos hablan de la Constitución... ¿La protección qué quiere decir? Dejarla como está, déjenla quieta. Protección de la Constitución. Sí. Déjenla quieta, cuidemos la Constitución, era incluso la manera como lo planteaban en ese momento. Entonces nos permitía como ver un poco la gente cómo asociaba ideas y cómo complejizaba lo que podría ser una respuesta de este tema es más importante que aquel. No, nos daba la información un poco más nutrida para ver cuáles eran las preocupaciones. El ciudadano tiene la posición correcta frente a lo que es una Constitución. Sí. Inclusive ahora los modernos constitucionalistas hablan de cláusulas pétreas. Pero la verdad es que la idea de una constitución, la verdad que la primera constitución real es la Constitución norteamericana, propiamente. Separación de poderes, una organización institucional muy clara y muy precisa, y pétrea. Tiene 29 enmiendas y lleva vigente desde el año 1786, 87, 88. Santi, una cosa, cuando la gente pide cambio, pues que ahorita estábamos contando que había como eso unánime, necesitamos cambio. ¿Qué es ese cambio? Hagámosle zoom, decirnos ese fue uno de los resultados. Que eso va tema por tema, si querés incluso vamos claro. al punto. Una de las cosas que encontramos, ese fue del estudio del 22, previo a las elecciones, es que las personas hablaban de cambio. Entonces un poco la forma como funcionaba la conversación es que uno le preguntaban como usted quisiera cambiar, mantener o mejorar algo en Colombia, y la gente un poco escogía alguna de esas rutas. Y la ruta que más escogían era cambiar, queremos que cambie esto o aquello. Muy importante, las personas en ese momento, y así lo expresamos en el informe, pedían cambio, pero no necesariamente los cambios eran consistentes, pues digamos, no hablaban de lo mismo, cambiaban muchas cosas. Y segundo, cuando uno iba y revisaba como las propuestas de cambio, casi siempre eran cosas relativamente moderadas, era simplemente que asumían, la palabra les llamaba la atención, la palabra les parecía algo valioso de la conversación. Mejorar del Estado, mejorar la infraestructura. Sí, incluso cambiar la educación, y el cambio en la educación era una ampliación de cupos, digamos que ese tipo de cosas. Nada radical, es que a eso iba. Nada, lo que encontramos, y fue en los dos estudios, tanto el que hicimos a nivel nacional como el que hicimos a nivel local, es que los colombianos en general, en sus propuestas de cambio como de política pública, suelen ser bastante moderados. Súper interesante eso. Colombia es un país conservador versus Venezuela, un país con una
tradición marxista impresionante. El dirigente leninista más importante de América Latina era un hombre graduado en Harvard, un venezolano de apellido Mercado. Gustavo, bueno, ahora no recordaré. Y militando siempre el país como país en las ideas de la izquierda y Colombia militando en las ideas de la derecha. Pero es que eso me parece súper importante dejarlo claro, Santi, porque pues en la calle, cuando se pide cambio, yo creo que ahí también se tergiversa un poco la palabra. Entonces, y todo, y uno lo ve cuando expone en el Congreso o en el Consejo, pues a las personas siempre están hablando de un cambio extremo que no es, o sea, que en realidad la gente no está sintiendo necesario. Lo que pasa es que tenía un acelerador que era el grupo de la primera línea, y un partido político que comenzó llamándose, por lo menos en la bancada con la que yo convivía, se llamaban, ¿cómo era que se llamaba la bancada de Petro? Los decentes, creo que sí, los decentes, más el pacto histórico, entonces ya te puedes imaginar a dónde iba ese cambio. Hay un asunto que también nos llamó mucho la atención, que creo que también era como el inicio de la conversa ahorita, y es, vean, cuando preparamos un poco la conversación y lo que iba a ocurrir, teníamos esta preocupación de que la polarización, que está obviamente en ese momento bastante álgida del país, estábamos perdiendo unas elecciones, y dijimos, bueno, la metodología del tenemos que hablar y Hablemos Medellín implicaba que la gente se conectaba a una sesión virtual básicamente con extraños. Uno se conectaba y se encontraba con otros 4 colombianos de otros lugares del país y hablaba sobre lo que quería que ocurriera en el país en el futuro. Entonces, claro, la angustia que teníamos nosotros es, pues, dada la circunstancia, la gente pues va a discutir, se va a insultar o qué sé yo, así la cosa se iba a salir de control, y teníamos incluso un protocolo muy detallado de si alguien usa estas palabras, entonces hay que terminar la sesión, si alguien señala a otra persona de tal cosa, hay que terminar la sesión. Estábamos muy afanados por el hecho de que las conversaciones no iban a salir bien. Y lo que encontramos es que de unas 1.458 conversaciones, como espacios de conversación que tuvimos, solamente dejaron de ocurrir 12. Es decir, porque alguien se salió, porque algo pasó, porque una cosa se salió de control, digamos, de lo razonable, lo cual pues implica que el 99% de las conversaciones salieron bien, la gente discutió en desacuerdo, no, el espacio no estaba pensado para que la gente llegara necesariamente a un acuerdo como generalizado, podían estar en desacuerdo y decir sus opiniones, pero un poco la conversación salía muy bien. Y eso nos llamó la atención porque pues uno tenía por un lado, digamos, una discusión pública muy álgida, compleja, polarizada, todo el mundo peleando, discutiendo, y cuando cogíamos a 4 o 5 colombianos de a pie, los sentábamos a conversar juntos, a veces sobre temas muy controversiales, las personas pues simplemente hablaban, decían sus cosas, no estaban en desacuerdo, pero no pasaba algo muy grave. La polarización no era violencia verbal. Sí, pero además una cosa fundamental ahí, José Obdulio, es que sí estábamos seguros que digamos que sobre ciertas agendas como generales los colombianos estaban relativamente cercanos a ponerse de acuerdo. Entonces, no sé, cuando empezaron a hablar de educación, entonces casi todos parecía razonable que bueno que haya más cupos o lo que sea. Los tiempos del programa, vamos a suspender un minutico y seguimos. De una. Así es. Bueno, Santi y José Obdulio, vamos a conversar con Sara Martínez de Confluye. Es una consultora que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y es la importancia de conversar, pero digamos que desde el sector privado. Y yo quiero, pues, digamos, que ahondar un poquito en eso porque la conversación es importante desde lo público, desde las universidades, pero desde lo privado, cómo se aborda. Y cómo se profesionaliza la conversación. Y cómo ella ve, pues cómo se vende un servicio. Una técnica además. Una técnica, pues como que le dice uno al empresario que por qué es importante conversar o que ellos evalúen esa conversación, pues qué sale de ahí, cómo se conecta eso con la rentabilidad de una compañía. Entonces démosle la bienvenida a Sara para que conversemos con ella. Hola Sara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos. Bueno, aquí te estamos oyendo, estamos Santiago Silva, pues ya lo estabas oyendo, el secretario de Cultura y José Obdulio Gaviria. Entonces, no sé, quería que nos contaras un poco ese tema de conversar, por qué tan importante y desde el sector privado, cómo se maneja eso,
pues como que cuéntanos un poquito porque nos llama muchísimo la atención. Asociado además a confianza. Asociado a confianza, exactamente. Sí, bueno, ¿qué les compartimos? Tenemos nosotros un convencimiento de que la conversación es el fin y el camino. O sea, en eso estamos claros. Y dentro de un desarrollo que venimos haciendo desde hace más o menos 14 años, hemos trabajado en un concepto, una evolución que se denomina el capital conversacional. Convencidos de que el capital más importante que tiene un grupo humano, una institución, una organización y una persona es un capital conversacional. Eso que implica no son solo las habilidades comunicativas, trasciende, digamos, el hecho de argumentar bien, de tener impacto de influencia, lo que tradicionalmente se ha visto pues en el mundo de las competencias, si se quiere, en el mundo de la comunicación o comunicaciones. El capital conversacional es un conjunto de atributos que incluyen confianza principalmente, pero también incluyen valentía, por ejemplo, para decir lo que tenemos que decir, incluye la capacidad de ir más allá del debate, o sea, la conversación para nosotros trasciende incluso el mismo diálogo, porque trae una implicación de presencia de las personas que estamos participando de las conversaciones. Bueno, incluye otros atributos pues en los que hemos venido haciendo el desarrollo. Nuestros amores, por ejemplo, ¿cómo compartirlo acá? Adelante. te pregunto, valentía, ¿es la gente muy tímida o qué? ¿O ¿Le da miedo? Es muy especial porque las personas dicen que conversan porque hablan muy bueno, pero los temas que tienen que poner sobre la mesa no los ponen, porque hay que estar en lo políticamente correcto, porque estamos en este delirio de que cómo voy a hablar de eso, cómo voy a nombrarlo en estos términos, cómo voy a hablar, por ejemplo, de un sentir que tengo frente a una decisión. Si es que aquí, por ejemplo, hay muchos nichos a los que no vinimos a traer lo que sentimos, sino a ver los datos y los hechos, ¿cierto? Un poco tiene que ver con eso, pero el sentir también aparece en la conversación. De hecho, es una integración de todas las inteligencias. Y que pues digamos que hay una empresa, pues ¿cómo le vendes tú un servicio así? ¿Cómo le vendes tú la importancia de conversar a ese jefe, a ese dueño de esa compañía, que tú le digas, ve, esto te va a impactar esto en la compañía, esto va a ser importante porque vas a lograr esto, o esto se conecta con la rentabilidad de esta manera, con la productividad, no sé, con el clima laboral? El capital conversacional, que esto tiene unas métricas además, pues se miden en un grupo, en un equipo directivo, en una junta directiva, porque valoramos capital conversacional en juntas directivas, y tienen estas dimensiones, o sea, la valentía, la confianza, la disposición. Hay una que a mí me encanta que se llama la ubicación, que es como muy paisa, que es como el parado que tiene uno para aparecer en la conversación, sin esperar que sea otro. Yo no sé si ustedes han notado que en las conversaciones a veces grupales o en el ejercicio que escuchaba ahorita, pues de investigación que hicieron, estaba compartiendo Santiago, a veces hay personas que se pronuncian más que otras y se da por sentado que quienes más hablan y hablan más duro son los que tienen la razón porque los otros no aparecen. Y entonces se da por sentado que eso fue lo que dijo la mayoría, por fin, y hay que acudir como a otros métodos. Pero tener ubicación, o sea, parado para decir lo que uno piensa y darse cuenta además, entonces ahí viene la contribución a los sistemas sociales, instituciones, organizaciones, el que sea, y es que cuando yo aparezco con lo que tengo para decir en esa conversación, yo estoy nutriendo el sistema. Yo no estoy alimentando los puntos ciegos del que habla Maduro, pues estoy nutriendo el sistema, porque hay una cosa que parte de la biología cultural muy linda, y es que no tenemos manera de ver exactamente lo mismo, ni biológica ni psicológicamente. Cada uno, de acuerdo con su historia, su proceso y su capacidad de escucha, ve lo que puede ver, y es muy importante que tenga la capacidad de poner eso en el sistema más amplio. Estamos hablando de lo mismo, Santiago, de tu trabajo. Sí, por supuesto. Pero metodología, yo estoy bien, hasta el momento veo metodología. Pues no veo una filosofía de la retórica, no es pues Sócrates enseñándonos a través del diálogo. Hay dos cosas fundamentales ahí. El primero es el flujo de la conversación, cómo se organiza.
que está basado pues, en las teorías deliberativas, y es muchas veces lo que tenemos son conversaciones desorganizadas. El orden en la conversación ayuda a que se logren como objetivos conversacionales valiosos. Entonces, una de las cosas que hicimos en este estudio en particular, y que es una cosa valiosa, fundamental para esto, es establecer un buen orden de cuándo se interviene, quién tiene la palabra, cómo se distribuye. Son cosas que parecen operativas, pero que permiten que una conversación salga bien. Más importante aún, que definan objetivos claros. Al final, ¿qué debe salir de esta conversación? A ver, Sara, por ejemplo, un sindicalista va a tu empresa y ¿cuáles, como dijéramos, los tips con los que sale ya bien armado para el diálogo con la empresa y el diálogo social y el diálogo con el Estado? ¿Cómo que qué aprende o qué? Pues como con qué herramientas sale o qué. Porque es que lo específico de ellos no es aprender ni derecho laboral, ni técnicas de negociación colectiva, pero sí conversar, que supongo yo que termina siendo el elemento. Digamos, yo estoy buscando como una palabra un poquito más abarcadora. Por ahora se me parece más a diálogo, pero bueno, oigamos a Sara. Sí, lo que yo entiendo es como que eso sirve, pues está para nutrir el sistema. Se me quedó esa parte, Sara, como para nutrir el sistema. Entonces yo creo que esa es como la contribución de la metodología de ustedes. No sé, me corriges, eso fue como lo que entendí. Y yo veo que ustedes tienen mediciones, además, ahí estuve mirando. ¿De qué le cuesta a la gente hablar? ¿Qué le miden a uno? Por ejemplo, nosotros tres somos conversadores por naturaleza y Sí. ese es nuestro oficio. Pero ¿qué nos miden? Yo no sé, yo nunca me he hecho medir. Mídenos. Dimensiones. Hay una cosa que es importante entender, y es que para nosotros un abordaje fundamental es la biología cultural de Humberto Maturana. Estamos hablando de la biología cultural de Humberto Maturana, que es la escuela matrística de Chile. O sea, para nosotros la epistemología de Humberto Maturana es fundamental en los desarrollos. Y allí hay una cosa importante que entender, y es que para Maturana la conversación va más allá del ejercicio dialógico. O sea, la conversación es una coordinación de acciones, emociones y sentires que participan de la construcción social. Pongámoslo en esos términos, me acerqué muy al pie de la letra con alguna que otra variación. En ese sentido, nosotros partimos primero, y esto me parece fundamental, de la confianza que las personas que estamos participando de los nichos queremos hacerlo bien. Lo que pasa es que nos sale como nos sale. A veces nos sale terrible, pero partimos de la confianza, y aquí hablando hoy del tema de confianza, fundamental de que las personas no se levantan a decir, hoy voy a hacerlo mal, hoy voy a hacerle ruido a esta organización, hoy voy a ir a hacer sentir mal a aquel, o voy a hacerle este reclamo al jefe de tal manera que no pueda volver a dormir, no sé. Entonces, partir de ese convencimiento implica que generamos unos espacios, obviamente unos espacios contenidos, si se quiere, como de seguridad psicológica, que es un término pues, que se está usando mucho, donde las personas pueden tranquilamente, a la luz de un propósito común, que eso es muy importante, soltar los pequeños enganches, por ejemplo, los enganches del ego, los enganches de que mi área salga bien librada, de que a mí no me vayan a echar la culpa, o de quedar bien parado, pues de quedar como un rey, lucir. Bueno, hay muchas formas de acompañar eso, metodológicamente, inspiraciones, encuadres de la conversación. No hay una técnica propiamente. A mí me pareció muy especial escuchar del estudio que compartía Santiago, estas alertas, por ejemplo, porque uno piensa que una conversación se puede salir de tono, y él decía, y nos encontrábamos que las personas primero querían conversar, eso es especial, quieren participar, y segundo, pues no se subían el tono, o no nos subíamos de tono hablando como de temas que pueden ser como tan controversiales. Entonces, la conversación implica una cantidad de elementos que nosotros llamamos dimensiones del capital conversación. Ahí rescato una cosa que dice Sara, y es el tema de la intención. Mira qué tan bacano eso,
pues que creo que es una de las conclusiones, y es que la gente se pone a conversar o los ponen a conversar de lo que sea, no sé, en una compañía, y entender que muchas veces las cosas a veces salen mal y no hay una intención o una mala intención, entonces se parte como de la buena fe, como que uno no dice, va a joder al jefe, pues hoy. Y Pues a veces yo sí. te voy a joder hoy como jefe y tenemos que hacer una pausita. Está bien. Bueno, muchas gracias, Sara. Qué rico que estuviste acá contándonos todo lo que hace la compañía y la consultoría. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, y saben que tenemos a disposición una herramienta que puede ayudar a ver cómo está nuestro capital conversacional en los grupos, empresas, personas, instituciones, en fin, y contribuir a aumentar ese capital. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Sara. Muchas gracias. Capital conversacional. Bueno, eso es una... Yo conocía el capital relacional o capital relacional de los relacionistas públicos, etcétera, pero conversacional no. Inclusive es que estoy viendo como unos cambios en la cultura muy impresionantes, es decir, mi generación verla la usted. Yo, por ejemplo, me formé en el debate leyendo a Schopenhauer. Schopenhauer tiene un libro que se llama Dialéctica erística. ¿Sabes qué es erístico? Que No. es confrontacional, rabia. Y entonces, 38 estratagemas, no estrategias, para tener siempre razón. y son además perfectas. Y ahora lo que veo es que no se busca Pero eso. Tapo, pero entonces estás bien entrenado, ¿o qué? Todos Ah, o sea, tú le estás bien no, entrenado para tener la razón. pues te debo decir que Te pillamos. los políticos de antes iban armados al Congreso. Claro, pues eso me lo Allá quiero hubo leer, muertos ¿cómo y así? todo en la Cámara de Representantes. Yo sé que tener la razón no es suficiente, pero creo Pero que... así es. Entonces yo veo ahora, por ejemplo, sí, hay una estrategia que es en una campaña acelerar la confrontación, ¿cierto? Volverla ríspida. Es una estrategia además pensada, discutida y además la pagan muy bien. Yo le digo otra, pues. Hay pues como 3 cosas que generan mucho placer. Una de ellas es tener la razón. ¿Usted sabía? Que de las cosas que más dopamina generan en el cerebro es tener la razón. Así usted tenga la razón con algo muy maluco. Pero en eso bobadas. así sea una bobada o una cosa maluca. Sí. Pues que, no Que sé, va a ganó haber una 1-0 guerra, no sé, lo que sea. Un partido en la Copa Europea. Ese se lo dije. Eso es un placerazo, pero está comprobado, pues suena charro y es No, maluquito, sí, no. pero es verdad. Pues ahí está, entonces, para que leas a Schopenhauer. Sí, no, yo también a veces quiero tener la razón. Yo, pues, qué pena la ñoñada, pero otra cosa que genera dopamina es confiar y que confíen en uno. También hay un estudio muy Genera. juicioso Sí. sobre eso, sí. Ahora, porque hay una cosa... Mucho bienestar. Por supuesto, porque en el fondo también, cuando alguien confía en uno, lo que está haciendo es arriesgándose con uno. Hay una reafirmación fundamental como el reconocimiento del otro. Y cuando Eso es también da un colectivo, la empujón. cosa sí que se vuelve buena, porque entonces poderosísimo. es el triunfo político, es el triunfo de una empresa. Poderosísimo. Es un producto que genere confianza, no sé cuál. Yo, por ejemplo, diría las frunas, como para no meternos pues en peleas con nadie. Ustedes no han visto la felicidad que le produce a la gente comerse una fruna. Sí. Bueno, el lado del domingo en el centro comercial, eso es bacano. Santi, pero por ejemplo, bueno, de esas conclusiones de ese estudio, que quiero que nos des como las principales y sobre todo porque cómo eso te sirve como base Sí. para el plan de desarrollo, para tu gestión. Hoy como secretario de Cultura, es que, huepucha, eso es un insumo espectacular. Hay un asunto fundamental, es que nosotros, pues en la primera alcaldía de Federico que estuvimos trabajando, pues habíamos trabajado sobre la confianza interpersonal. Ahorita, pues creo que lo conecto como con otra conversación, pero digamos que mi trabajo ha estado siempre dirigido a los temas de confianza. Es decir, como el lugar desde donde la academia, como servidor público, he estado trabajando. Haciendo este estudio, esa no era una preocupación, estábamos haciendo un estudio sobre conversación y fue una especie de hallazgo inesperado que cuando vimos que la gente le iba muy bien en las conversaciones, empezamos a aplicar otros instrumentos para recoger información y nos dimos cuenta que la gente salía de la conversación confiando más en las personas. Entonces, a la pregunta dijimos, pues, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué la gente sale más confiada? Y un punto fundamental es que la confianza vive en las similitudes.
La confianza requiere que uno reconozca que los demás son más o menos parecidos a uno. Ese es digamos que el germen particular de la confianza. Algo identitario. Hay un asunto de decir, pues somos iguales o tenemos preocupaciones similares. Familiaridad. Lo que puede ocurrir en ocasiones con la desconfianza e incluso con la polarización es que si yo creo que el otro piensa completamente distinto, es completamente distinto, Claro. digamos que tiene una postura además que amenaza la mía, pues va a ser muy difícil confiar en esa persona. Lo que nos dimos cuenta... Incluso te interrumpo Señor. para decirte esto. La política hoy europea, por ejemplo, tiene un elemento, se llama batalla cultural. Batalla. Y es un elemento. De hecho, la polémica viene de un bate. Un bate es, digamos, la etimología. Y entonces polemizar es darse con un bate. Bate. Entonces, Enfrentarse. entonces, lo que encontramos ahí evidentemente era como, bueno, la gente lo que le está pasando es que está entrando a un lugar con desconocidos esperando ¿Qué lo que cree? lo que ¿Cree nosotros que? también esperábamos era llegar a que iban a estar en desacuerdo, que iban a pelear, y lo que les pasaba al final era la misma sorpresa nuestra, y es, esta gente se puso más o menos de acuerdo Ve, relativamente no somos tan fácil distintos. y no están tan en desacuerdo. Un poco también, para tampoco ser inocentes con esto, lo que planteamos es, en Colombia, en muchas sociedades, lo que hay es temas y personajes polarizantes. Entonces, cuando aparecían esos temas, la gente, digamos que sí, planteaba unas posturas muy complejas y se armaba, digamos, una discusión. Pero, y esta es, digamos, la buena noticia, esos son los menos. En la mayoría de los temas, en la mayoría de las conversaciones, la gente pone más o menos de acuerdo. Y en ese sentido salían de la experiencia de conversación con una muy buena experiencia de conversación. Un poco, y yo tengo en la cabeza un correo que me acuerdo mucho que me mandó una persona que participó, una señora de Barranquilla, y me mandó un correo al correo, digamos, de la experiencia diciendo, nunca me había sentido tan escuchada. Esa fue su experiencia de yo fui, hablé mis cosas a las que además puede que en ningún otro espacio le escuchara, nosotros le pusimos mucha atención, los demás lo hicieron, al final llegaron a ciertos acuerdos, plantearon unos temas, ella se desconectó y quedó feliz. Y lo que se dio cuenta es el señor de los Llanos que se conectó, la señora de Antioquia, estuvimos más o menos de acuerdo sobre este tema. Entonces, esa posibilidad de encontrar similitudes es una herramienta fundamental. No hacen eso. Yo creo que las redes tienen una particularidad, es que premian el disenso. ¿Ah, sí? Y lo premian porque en el fondo están... Le dan like. Claro, particularmente creo que Twitter y X están, pues, o Twitter X, como se llame ya, está muy diseñado para eso, llamar la para el atención bate, sobre el choque. Entonces, la gente recibe esa, Y creo que el otro algoritmo- empujoncito de dopamina diferente y ese Y ese en una prende el pelea muy algoritmo. estimulante. También creo que las redes permiten una cosa que una conversación cara a cara o incluso por virtual no permite, y es que pues es más difícil decirse las cosas de frente. La distancia de la red social permite Pero decir te digo muchas que cosas. las conversaciones que se arman, por ejemplo, en Twitter, que yo les sigo diciendo así, son impresionantes. Conversaciones de 5 horas, con 150 participantes, muchos hablando, o muchos dando ahí su concepto O bien, retuiteando. favor, o negativo. De manera que eso va en esa dirección Y también. ¿o no? mira que creo que esas conversaciones son un buen ejemplo, la distancia que hay entre digamos, la discusión que se da como en los intercambios de tweets a poner a la gente un poco en un espacio de conversación, Además donde que hay una quizás la cosa energía. funciona mejor. Hay una energía. Cuando uno está presente hay una energía muy tesa. Yo leí un libro muy interesante que tenía que ver con el porte de armas en Estados Unidos y eran 2 personas, una a favor y otra en contra. Cuando las ponen a conversar sobre ese tema, terminaron, o sea, cada uno llorando por la historia del otro y el por qué quería o no quería o no estaba, o estaba de acuerdo con el porte de armas legal en Estados Unidos. Es como esto, ambas tenían la razón. Desde su balcón y su percepción y su vivencia, una tenía miedo, pues miedo a no tener un arma para defenderse, y la otra miedo a tenerla, porque pues le había ido mal. ¿Usted sabe cuál es el país que más armas per cápita tiene? No. Suiza. Y no pasa Entonces, nada, ¿no? No pasa nada. Y ¿Eso qué estás queriendo decir? estoy queriendo decir que eso es específicamente con el respecto a las armas, hay un asunto ideológico impresionante. La verdad es que esa es una enmienda que ocurrió por lo siguiente. La Constitución, como les digo, es de 1787, de la vigencia. Y entonces en 1815 a los ingleses les dio por irse otra vez para allá a bregar a tomar nuevamente la colonia. Y entonces hubo una, dijéramos, una campaña para armarse todo el mundo y enfrentar al rey Jorge. Sí. Entonces, inclusive en Los Simpson todavía se defiende el porte de armas
para defendernos de los ataques del rey Jorge. Increíble. Entonces, Santi. nosotros con esta pista recogimos esa información, teníamos ya esta información de, venga, poner a la gente a conversar puede ayudar a construir confianza. No en cualquier momento, no en cualquier caso, eso tiene sus condiciones y por eso hablaba un poco ahorita de... Y temas gruesos, pues, no es a conversar. Claro, es más, estoy seguro que y al tiempo, si los ponemos a conversar sobre el tema más polémico, también hay que ser cuidadosos y ese va a ser el mejor mecanismo, porque de nuevo, lo que ayuda a la confianza es la posibilidad de encontrar piso común. La confianza, no, vive en las similitudes, vive en el piso común, que la gente diga, ve, en este tema estamos más o menos de acuerdo. Esa posibilidad de reconocer, el otro tiene preocupaciones similares, le angustian cosas que a mí también me angustian, propone cosas más o menos ¿Y quién similares. va moderando eso? En el espacio que hicimos nosotros teníamos una persona que hacía la moderación, digamos un investigador del equipo, sí, que estaba experto. guiando como la conversación y alguien que recogía lo que la gente iba Y diciendo. esa explosividad de la gente y de la tendencia a la violencia verbal y eso, ¿cómo lo controlan ahí? Nosotros, como les contábamos No ahorita, pasó teníamos tanto. este protocolo de si alguien insulta a otra persona. Había unas reglas de juego que si se superaban, se acababa la conversación. Nos ayudó muchísimo, esta ya es una hipótesis mía, yo no lo puedo comprobar, pero tenemos como esa idea, dejar presentes esas reglas inicialmente. Es decir, el punto de partida de la conversación es, vengan, estas son las reglas de juego, así funciona esto, si alguien hace esto o aquello se termina, y creemos que eso también ha ayudado a la gente a tener algo que es muy importante, es y- expectativas. Perfecto, eso es metodología. Ahora hablemos de Medellín. Yo quedé muy impresionado con el ambiente de esa... De desconfianza. eso es un informe, realmente lo que yo leí fue un informe, ¿cierto? El que trae Sí. las rueditas y eso. En todas gana la rabia, la desconfianza, la indignación, cambiar eso. En ¿Eso todas. fue qué año? Para que lo aclaremos. Eso fue 23 antes de las estamos hablando de- elecciones. bueno, Sí, señor. El exacto. caso de Medellín, fue año 23. fue justo antes de las elecciones hicimos Estamos el hablando, pues, espacio. el gobierno de Quintero. Sí, entonces en ese momento se hizo la conversación, de nuevo se hizo en esta lógica de preparar y entregar este insumo y presentarlo para que la gente lo tuviera en consideración para las elecciones y nos llamaron la atención muchas cosas, una de las primeras fue precisamente eso, los sentimientos digamos negativos asociados a la conversación pública y otro que también está validado por otro informe que también les voy a hablar y es sobre confianza interpersonal e institucional. Entonces, son dos tipos de confianza: interpersonal, la que sentimos entre las personas; institucional, la que siento frente a una institución particular. Por ejemplo, yo no puedo confiar en la alcaldía de Medellín, en la gobernación de Antioquia, en Teleantioquia, digamos, en una figura institucional. Y lo que encontramos tanto en la conversación de Hablemos Medellín, que fue ese proceso, como en la encuesta de cultura ciudadana que se aplicó el año pasado, es que Medellín ha tenido en los últimos años una reducción en esas dos confianzas. La gente confía menos más en las personas y confía menos en la institucionalidad. Vamos a tener nuevas mediciones, seguramente eso va a cambiar, digamos, con cambios de gobierno. Hay coyunturas que lo cambian, pero nos ponen en una situación que pone sobre la mesa una necesidad que tiene la ciudad, que seguramente tiene la región del país, y es mejorar la confianza. Sí, es que Quintero dejó una sociedad en alerta. Todo el mundo pendiente, bueno, yo no me voy a dejar robar más, yo no me voy a dejar Total. atrabiliar más, etcétera, etcétera. Ahora nos cuentas, en el próximo segmento nos puedes contar, pues, cómo sirvió toda esa información de base para tú construir hoy lo que estás haciendo como secretario. De una. Bueno, entonces estudio un gran insumo. Ahora bien, ¿cómo te ha servido eso para todos los programas, proyectos, indicadores de plan de desarrollo? ¿Cómo estás enfocando? Y también, por ejemplo, ¿qué paso das desde la subsecretaría en la administración pues, de Federico anterior y esta? O sea, porque te toca recuperar la confianza, pues no a ti, pero pues digamos que liderar un poquito ese tema. Claro, nosotros y un poco una de las alertas fundamentales que ahorita estábamos comentando, esa encuesta de cultura ciudadana de 2023 nos mostró una cosa: cuando en 2019 terminó el gobierno del alcalde Federico, la confianza interpersonal en Medellín estaba en el 43%, es decir, el 43% de la gente de Medellín decía se puede confiar en la gente, es decir, en todo el mundo. Y Que es un indicador universalmente regular, bueno sí, o malo. ese es muy bueno. El porcentaje de Colombia es del 14%. Ah, no. Entonces, La mayoría de los países desarrollados suelen tener porcentajes del 30, 40 o 50%. O sea que Medellín es en el fondo ha sido durante mucho una ciudad confiada. Es, digamos, confiamos confiamos en las nosotros. personas. Y la confianza es clave, porque ahorita lo decía José, la confianza es el aceite de la vida No, pero social. imagínate Total, que pucha, el aceite. en la medición de las libertades económicas, un elemento sustancial
es la confianza en la legislación y en el cumplimiento de los contratos. Así, inclusive así se llama el ítem. Claro. Cumplimiento de contratos, 10% sobre 10, pues, sobre 10 sobre 100 es muy malo, 50 es ya bueno y 70 es óptimo. Entonces, la verdad es que la confianza inversionista, por ejemplo, depende de respeto a las decisiones de los jueces, la rapidez en el otorgamiento del y la confianza justicia, que además se etcétera. conecta, y la confianza básicamente es una proveedora de estabilidad. Me permite a mí hacer cosas, arriesgarme con la certeza de que me va a ir bien. Entonces yo monto un negocio con un socio y no tengo que tomar un montón de precauciones porque confío que el socio no me va a tumbar. O institucional no va a esperar a que un Chávez le diga a usted expropiese y listo, y se expropió. Claro, entonces la relación, por ejemplo, institucional con esto es yo, por ejemplo, pago impuestos porque sé que la alcaldía o la gobernación o la nación va a utilizar los impuestos en las inversiones que Claro, todos total. acordamos y pensamos. Entonces, la confianza es en el fondo un poco el ingrediente secreto, no tan secreto, de que la sociedad les vaya bien. Por eso es tan importante. Y Y por entonces, eso, a ver los datos que nos estabas contando. entonces bajamos del 43% en el 19 al 31% en el 23 en confianza interpersonal, una reducción de 12 puntos que nos dejan, digamos, es una reducción que nunca había ocurrido en la historia desde que medimos confianza en Medellín. Los cambios cada 2 años eran de 2 puntos para arriba, 2 puntos Está para tocando abajo. durito. Entonces el arranque es Era complejo, más es que una confianza, reducción era como histórica. optimismo o pesimismo, pero Pero y están conectados. Esa confianza interpersonal que baja, pues también va pegada, por ejemplo, orgullo de la ciudad también se redujo. Uy, no, en una, autoestima. no en una proporción tan grande, pero una reducción que también es muy llamativa. Y la confianza en la alcaldía se redujo en 17 puntos. Entonces, lo que encontramos un poco, el panorama arrancando, es que la ciudadanía, pues eso, entra un poco como lo veíamos ahorita en la conversación, un poco pesimista, un poco, claro, golpeada de lo que pasó en los últimos años, y hay una agenda fundamental de cómo construimos y reconstruimos la confianza que sentimos entre nosotros, cómo reconstruimos la confianza que siente la gente por la alcaldía y por otras instituciones, y eso también como alimenta un poco una especie de como autoestima colectiva, que es la que termina pues también tocando el tema del orgullo, sentido de pertenencia. Un montón de Total. cosas se desprenden Patriotismo. de esa posibilidad de que tengamos como esa seguridad en nosotros mismos de que podemos confiar en las cosas que están ocurriendo. Entonces, claro, con esta preocupación, con este reto que tenemos, ¿Estás durmiendo? algo. Con este reto que tenemos, obviamente hay un montón de cosas que ocurren y que ya están ocurriendo evidentemente, digamos, solamente el cambio de gobierno implica... No, sí, ya todo eso ya es un arranque chévere. pues. Hay muchas maneras y decisiones que van ocurriendo que seguro van a llevar a que esos indicadores mejoren, pero necesitamos ayudar a eso también, necesitamos ayudar narrativamente, necesitamos ayudar culturalmente a que ese cambio, pues, o a que regresemos a esos niveles de confianza que teníamos antes, ojalá si pueden ser superiores sería genial. Y ahí es donde la Secretaría de Cultura Ciudadana tiene un rol fundamental. Nosotros, y lo hemos hablado en el equipo, somos constructores de confianza. Todo lo que hace la Secretaría, los eventos, las acciones, los procesos, tienen en el fondo el propósito de esa como reunión identitaria, esa celebración colectiva. Una feria de flores puede ser efectivamente un proceso de construcción de confianza. Sin embargo, tenemos una estrategia puntual que lanzamos hace poco que se llama Medellín es como vos y que lo que busca precisamente es como poner sobre la mesa esas conversaciones que construyen confianza. Ahora, uno cómo construye confianza. Y aquí hay una discusión larga, compleja, pero lo voy a intentar Densa. resumir en 2 mecanismos muy En sencillos. paisa. En 2 muy sencillos. El primero es, yo confío cuando veo que las demás personas son confiables. ¿Está bien? Entonces, es un asunto, ahorita creo que lo comentaste, María, es un asunto de percepción. Yo necesito percibir que los demás son confiables, porque siempre va a ser muy difícil tener como la evidencia de que todo el mundo es confiable. Claro, no que tenés es de cómo. palabra, decían antes. Claro, Sí, uno no se es va a como- encontrar con la gente y entonces el ejemplo que yo suelo poner es cuando uno va al centro y se come una papa mugre, sería muy lógico que uno reuniera toda la información suficiente sobre ese estancito de papa mugre Para tomar la decisión para de tomar comprar. la decisión. Eso sería imposible. irracional y lo que solemos hacer, ¿qué es? Confiar. Entonces, ese es el punto. Y yo confío porque pues creo que va a estar bien y la gente está comiendo y todo bien. Y esa es una decisión que parte de esa percepción de confiabilidad que está ahí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Poniendo el énfasis en visibilizar historias positivas de Medellín. Necesitamos insistir y en mostrar quiénes son las personas que están haciendo cosas que son muy poderosas por la ciudad, independiente de que no tengan que ser heroicas ni gigantescas, pero hay un montón de acciones cotidianas que llevan a que la ciudad sea vivible, a que podamos relacionarnos entre nosotros. Emblemáticos. Y Claro. eso lo hemos hablado muchas veces, José Obdulio y yo, ese tema de visibilizar lo bueno, lo positivo, lo exitoso,
Pues ese darle más fuerza a lo que... Que en el fondo, pónganse a pensar, y esto es claro, estamos también compitiendo con un flujo de información muy grande en medios de comunicación, pero pues si yo todos los días salgo a Medellín pensando que me voy a encontrar con un montón de personas desconfiables, no sé, con criminales, con personas que quieren hacerme daño, pues confiar va a ser muy difícil. Entonces hay que intentar como compensar esa narrativa mostrando como no, está bien, eso ocurre, es parte de la realidad, pero la gran mayoría de la gente, la gran mayoría del tiempo está intentando hacer las cosas bien, está intentando hacer las cosas de tal forma que esta ciudad pueda funcionar. Es más, si eso no fuera así, pues la ciudad no funcionaría. Pues digamos, esto sería invivible y no lo es. Y para la mayoría de la gente, la mayoría del tiempo, Aunque es una buena experiencia vital. En el estudio, por ejemplo, el tema de seguridad sí es un desastre. Todo el mundo dice que le da miedo salir solo por ahí a la calle. La percepción de inseguridad, por ejemplo, es un reto para la construcción de confianza. Es muy importante que la gente se sienta segura y se sienta tranquila cuando sale en cualquier lugar. Entonces, claro, hay muchas variables que hay que tener en cuenta a la hora de hacer esto y por eso también el esfuerzo pues no solamente recae en la Secretaría. Pero entonces, les hablé de dos mecanismos. Primero, visibilizar historias positivas, procesos positivos, cosas positivas de la ciudad. El segundo es el reconocimiento positivo. Algo que ocurre mucho en cultura ciudadana es que uno le da la tentación de salir a regañar a la gente. Entonces a mí cada ratico, digamos, ¿Reconocimiento positivo es ponderando lo bien hecho o qué? Sí, señor. Sí, recompensa. Un poco la tentación siempre con cultura ciudadana, y a mí, por ejemplo, me hablan mucho de que rescate... El hijo de mal estudiante que perdía 10 materias en cada informe y ahora perdió 8, entonces ponderando pero no en ese punto. Mira que hay un estudio, ahora que hablas de estudiante, pero mira, ahorita que hablas de estudiante, hay un estudio de hace un par de años en Estados Unidos muy juicioso que puso sobre la mesa como ¿qué tipo de mecanismo mejora el desempeño de dos estudiantes en los exámenes estatales? ¿Reconocer las cosas que hizo bien o decirle que lo va a hacer mal? Y la recompensa suele funcionar mucho mejor para incentivar como mejor comportamiento. Claro. Entonces, hay muy buena evidencia sobre cómo poner el énfasis en el reconocimiento positivo, incluso a pesar de las ocasiones en las que la gente comete errores, ayuda a que la gente, de nuevo, ahorita hablábamos de esos empujoncitos, inyecciones de dopamina. El reconocimiento positivo también lo hace. Entonces, un poco, si perseguimos a las personas para decirles los momentos en los que lo hacen mal, nos convertimos como en otra variable, digamos, como estratégica. La gente va a estar calculando, ¿será que esta vez me coge el señor que pone multas? Y eso pues va a estar siempre como compitiendo con otras cosas que puede hacer la policía. Por ejemplo, concretémoslo en el tema del tránsito de una ciudad. Nosotros estamos entregando ya, yo traje además el pastel que está acá. Estamos entregando desde hace ya un par de semanas en Medellín cultas y fotocultas. Las cultas, que son estas que están acá, las tienen los agentes de tránsito. Básicamente lo que hacen los agentes es un operativo de control. Cuando uno se encuentra una gente es como eso es una autoridad. Pero vean que, por ejemplo, uno de los puntos con las cultas es que en este momento, pues, o hasta que empezamos a introducir las cultas de nuevo, la interacción posible con un agente de tránsito era o me ponen una multa o pues perdí 5 minutos de mi vida aquí. Claro, o sea, tú siempre vas a pensar que te van a parar para algo claro, malo. O sea, a mí me da susto, hay, como que, pucha, si tendré todo todo en regla, el extintor cargado, toda la que cosa. El extintor uno nunca sabe y eso nunca lo usa. Pero entonces en ese punto es como la interacción posible con ellos siempre va a ser o como negativa o irrelevante. Con este tipo de mecanismos, este tipo de mecanismos lo que introducimos es una tercera interacción posible y es me entregan un reconocimiento. Es muy importante, eso es un principio. ¿Y cómo hace el policía? Para el carro y todo. Un operativo de control, pero es un operativo de control como cualquiera que se está haciendo. A ver, entonces, por ejemplo, le dicen, usted está usando muy bien los paraderos, lo felicito, señor, ¿o qué? Si alguien está utilizando bien los paraderos, le entrega el reconocimiento, le dice, claro. Respecto a que la gente pasara a la cebra. Definimos los comportamientos también en una lógica y son cosas que la gente debe hacer, pero que en Medellín pueden no ser las más comunes. O en las cuales necesitamos mejorar. Entonces, ¿se le deja paso al peatón si se ha estado consagrando o no? Claro, pero qué bueno reforzarlo. Entonces, este tipo de mecanismos lo que permiten es que la gente reciba la señal social, que es muy importante. De eso que hiciste es realmente importante. No es una bobada, no es una cosa menor, es muy importante. Mira esto, que además, y eso es muy importante, es un reconocimiento simbólico. Y debe ser muy impactante. ¿Qué es ser un cuidador en la vía? Que dice, y además, paréntesis, todo en regla. Cebra, no. Tener todo en regla. Creo que le pusieron un nombre bonito, pero en el fondo es que tenga los papeles en regla, que tenga todo en regla. Eso es lo que, digamos, casi todo el mundo suele tener listo. Entonces, esta la entrega de la gente de tránsito, pero una que también hacemos es la fotoculta, que es una foto. ¿Para qué sirve? Que es una foto real. Si usted la quiere enmarcar, la puede enmarcar. Pero ¿sabe una cosa, José Obdulio? La vez pasada que la hicimos... La gente sonríe, no, y tuvimos varias empresas de transporte público que empezaron a utilizar esto como incentivos
para definir días de vacaciones de los conductores. Ah, bueno, sí. Claro. Ay, no, es como que no la cagaste tanto, te vamos No, pero lo que queremos aquí también es que la gente le saca sentido a eso. La mayoría de la gente, había gente en los edificios que lo ponía en los cositos de los aparte que la gente ascensores. sonríe. Es que no es fácil. Claro, Vos claro. crees que Cultura ese man como- te va a parar a regañarte y te va a parar con una sonrisa y te va a entregar eso. pero Es muy entonces la impactante. alegría. El reconocimiento positivo lo que busca es mandarle una señal a la gente que a veces no es tan fácil de tener. Y es esa señal sobre esas cosas que la gente hace que son valiosas. El Estado a veces tiene muy buenos mecanismos para regañar gente. Y lo hace constantemente. Y lo debe seguir haciendo. Esto no es una pelea como sobre esa labor. El hecho de que de vez en cuando le diga a alguien como eso que hiciste estuvo bien, mira esto, es suficiente en muchos casos para que ese comportamiento se vuelva mucho más común. Pero más importante aún, nos ayuda con la primera parte y es, si vamos a contar historias positivas de Medellín, qué bonito poder decir, vean, en los últimos meses hemos entregado 500 o 600 cultas porque la gente también está cumpliendo las normas de tránsito en Medellín. Ahora, esto se amplía también no solo a temas viales, esto se puede llevar a temas de convivencia con la policía, con el tema de basuras que ahora está muy complicado, digamos, poderlo llevar a otro montón de escenarios en los cuales es muy positivo y construye confianza, que le mostremos a la gente que las cosas que hace son valiosas para la El ciudad. ruido. Eso te iba a decir, que yo estaba debiéramos- pensando lo mismo. El ruido, por ejemplo, estamos ¿El ruido entregando, qué? estamos Buenísimo. entregando reconocimientos a barrios que llegan a acuerdos de horas para los ruidos, que es algo que está Excelente. empezando a incentivar. Entonces, uno acompaña el proceso previo, que incluso tiene mucho que ver con diálogo, que lo hablamos ahorita, en los cuales la gente define, vea, la hora razonable es más o menos esta, y que todo el mundo esté de acuerdo con ese acuerdo. Ese tipo de acuerdos, además, están incentivados como asociados a este tipo de reconocimientos, y tenemos varios casos donde la cosa ha funcionado bastante bien. Oh, espectacular. Entonces, ¿qué? Sale la gente gritando, me dieron un culto. ¿Cómo se llama? Una culta, una fotoculta. Una fotoculta. Espérate que te llegue una, José Obdulio, que te vas a emocionar mucho. Pues sí, Mándenle no, uno. yo no manejo, entonces Él no se emociona. ya no tengo forma de emocionarme con eso, pero sí me parece muy interesante que... ¿Estás optimista con un avance en lo que llamamos la cultura mocusiana, porque fue el que la impuso en su administración en Bogotá, de que podamos avanzar aquí después de esa larga noche quinteriana? Absolutamente. Yo creo que Sí. Medellín cuenta con dos capitales que son fundamentales. El primero precisamente es el orgullo, que incluso cuando se resiente no se pierde, está ahí. Y lo segundo es que la ciudad cuenta con unos lazos de confianza que, de nuevo, también con su reducción siguen siendo fundamentales y son más altos que los del resto del país. Que se, Si uno que se contagie, digamos, la buena Si uno manera, la moviliza cultura. esas dos cosas, el orgullo que sentimos por la ciudad y esa confianza, si la pone un poco como a moverse y a como interactuar con los demás, estoy seguro que van a incrementar. Santi, no, Optimista muchas vos, gracias. María Clara, Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pues, y creo también, por ejemplo, que el sector privado está muy conectado, porque eso tiene que ser entre todos. Bueno, Ayudarle mucho también a ustedes y que tú seas también dinamizador de todas las secretarías, porque yo creo que tú pones el tema de la confianza, pero eso se amplía. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.